En el nombre de Jesús, Señor, recibe toda la gloria y la honra. Bendice a todos mis hermanos y a mí, Señor. Dame de tu gracia, bendito Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 7 de Daniel. La importancia del capítulo 7 en la revelación profética es indiscutible. El contenido de este capítulo es paralelo al del capítulo 2. Tanto el capítulo 2 como el capítulo 7 de Daniel presentan de manera panorámica el periodo llamado los tiempos de los gentiles, que está en Lucas 21 del 20 al 24. La expresión los tiempos de los gentiles se refiere a esa época, comenzando con la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., hasta la segunda venida de Cristo, en que las naciones gentiles ocuparán el sitio preeminente en el gobierno mundial. El capítulo 2 presenta una panorámica desde la perspectiva del hombre. El capítulo 7 presenta una perspectiva divina del mismo tema. Vamos a ver que el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2 dice, no fue visto originalmente por un hombre de Dios, sino por un monarca pagano, en este caso Nabucodonosor, de modo que era algo que llamaría la atención de este hombre y que podría ser fácilmente explicable a su intelecto. Dice, la visión fue vista por un santo hombre de Dios en la visión del capítulo 7. Dice, fue vista por un hombre de Dios, por lo tanto en términos más fácilmente explicables a su intelecto. El primero, o sea, a Nabucodonosor, presenta la historia de las naciones en su aspecto externo, majestuosidad, esplendidez. En el segundo, en la visión del capítulo 7, dice, se presenta en su aspecto espiritual interior. El primero es una perspectiva de la historia de las naciones como la ve el hombre. La segunda es como la ve Dios, o sea, el capítulo 7. No debemos pensar, sin embargo, que el capítulo 7 es solo una repetición del contenido del capítulo 2. La revelación de Dios es progresiva, de modo que el capítulo 7 añade detalles importantes a la revelación dada anteriormente. Bueno, dicho esto, vamos entonces ahora a leer capítulo 7, versículo 1. Y dice así, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones. Fueron dos acontecimientos, fue un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal. Dice, del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y dice, una de las características de la literatura apocalíptica es el uso de sueños y de visiones. Sin embargo, un sueño o una visión no todo tiene un significado importante. Tal vez son cosas que usa para completar la figura. Entonces, dice, como por ejemplo en el capítulo 13 de Mateo, están las parábolas que estaba enseñando el Señor Jesucristo, y allí habla de un árbol, o sea, de una higuera donde llegaban todos los pájaros y todo eso a posar, pero los pájaros no tienen ningún significado, solamente son como para expresar lo grande que era la planta. Luego dice aquí, dice que Daniel, dice, relató lo principal. Dice, lo principal significa en este contexto que Daniel escribió un resumen de la visión y no todos los detalles de la misma. En su visión, Daniel contempló que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. La expresión, los cuatro vientos del cielo, significan vientos procedentes de cuatro direcciones diferentes, una posible referencia a los cuatro puntos cardinales.
4 vientos del cielo tiene que ver con la intervención divina en la tierra. El gran mar dice significa las masas populares que en estado de tumulto y conmoción se encuentran como combatiendo, dice, porque dice la expresión combatían. Dice, significa romper o reventar, como cuando el viento rompe o sopla, o cuando una batalla comienza. O sea, estaban en gran agitación ¿cómo se llama? Ese mar. Dice, las masas populares. Dice, la metáfora de la visión sugiere la lucha del Dios soberano y omnipotente con las naciones gentiles que se encuentran en un estado de conmoción, agitación y confusión. Las 4 bestias suben del mar en manera sucesiva y no simultánea. Además, son descritas como diferentes la una de la otra. Vemos en el versículo 4 que dice, la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Dice Daniel, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Daniel usa la figura literaria llamada símil cuando dice que la primera bestia era como león y tenía alas de águila. O sea, no era exactamente un león, sino que era como un león. Esa es la figura del símil. Y tenía alas de águila. Esta primera bestia representa al imperio babilónico y más precisamente al rey Nabucodonosor. El león es considerado como el rey de la selva y el águila como la reina de las aves. De modo que ambas figuras son muy apropiadas para describir la grandeza e influencia del imperio babilónico bajo Nabucodonosor. Recordemos que también en el capítulo 2, dice que cuando soñó dijo que la interpretación dijo que él era rey de reyes. ¿Por qué? Era un rey el que Dios le había concedido tener poderío sobre muchas naciones y bajo su sombra de ese árbol en el que significaba él, se habitaba muchos animales, bestias y aves. Él dice, el hecho de que sus alas fueran arrancadas y la bestia fue levantada del suelo y se puso enhiesta significa que se puso parada derecha, muy derecha, sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Parece referirse a la experiencia de Nabucodonosor en el capítulo 4. Aquel soberbio monarca fue humillado por Dios hasta que reconoció que era solo un hombre. Esto dice de la primera bestia. Luego, el versículo 5 dice, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. La segunda bestia de la visión era semejante a un oso. Daniel enfatiza que era otra segunda bestia, es decir, una distinta de la primera. Dicha segunda bestia simboliza al imperio resultante de la alianza de los medo-persas. Según el texto, el oso se alzaba más de un costado que del otro. Dicha expresión sin duda simboliza el hecho de que la rama persa del imperio llegó a ser más preeminente que la de la Meda. Cuando la Liga Medo-Persa conquistó a Babilonia, el líder indiscutible de la alianza era Ciro el Grande, quien, como se sabe, era persa. Las 3 costillas que aparecen en la boca del oso sugieren que había subyugado a 3 de sus enemigos. La historia confirma que en el proceso de su ascenso a la supremacía mundial, los medo-persas conquistaron los reinos de Libia, Egipto y Babilonia. El mandamiento, levántate, devora mucha carne, se refiere al carácter conquistador del imperio medo-persa. Enseguida vemos, después de esto miré,
y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Esta es la tercera bestia. La tercera bestia que aparece en la visión era semejante a un leopardo. El leopardo, recordemos siempre que son semejantes, no son iguales, se parecen a un leopardo. Porque en las visiones y en los sueños, los profetas les era difícil narrar exactamente, con exactitud, lo que estaban mirando. Entonces, por eso dice, era semejante a un leopardo. El leopardo se caracteriza por su gran velocidad y agilidad en sus movimientos. Si a esto se le añade el hecho de que tenía 4 alas de ave en sus espaldas, es fácil comprender que se está dando énfasis a la idea de velocidad. Entonces, aparece el leopardo, corría con gran velocidad. El imperio que históricamente sucedió al Medo-Persa fue el greco-macedónico. En el año 334 a.C., Alejandro Magno emprendió su sorprendente conquista, que en un periodo de 10 años le llevó a ser el soberano de un vasto imperio. Y en el año 323 a.C., sin embargo, de manera inesperada, el gran conquistador, o sea, Alejandro el Grande, murió en la ciudad de Babilonia. Pero esta bestia, que era semejante a un leopardo, también poseía 4 cabezas. Estas 4 cabezas simbolizan las 4 divisiones del imperio greco-macedónico a raíz de la muerte de Alejandro. Aquel vasto imperio fue repartido entre los 4 famosos generales de Alejandro de la forma siguiente. 1. Grecia y Macedonia le fue dado a Casandro. 2. Egipto y Palestina a Ptolomeo. 3. Tracia y la gran parte de Asia Menor a Lisímaco. 4. Siria y gran parte del Medio Oriente a Seleuco. La expresión "y le fue dado dominio" es significativa debido a la forma pasiva del verbo. El dominio de esta tercera bestia es otorgado por la providencia divina. Aunque a la vista humana parezca que los hombres gobiernan este mundo, lo cierto es que Dios está en el control de todas las cosas y soberanamente dirige todo lo que ocurre, todo. Este gran hombre conquistó mucho territorio, pero murió repentinamente. Bueno, luego hablamos de eso. Luego dice, la cuarta bestia, en el versículo 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes, grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Como lo narra aquí, la verdad se veía espantosa, hermanos. Entonces dice que la interpretación de la cuarta bestia es sin duda crucial para la comprensión de todo el capítulo 7 de Daniel. Dice que Daniel contempló en sus visiones una cuarta bestia tan diferente de las 3 anteriores que le resulta imposible darle un nombre específico. Tan impresionante era esa bestia y tan horrible que ni él mismo sabía cómo describirla. Según Daniel, esta cuarta bestia era espantosa y terrible. Fíjense los adjetivos calificativos que usa para describir a esa horrible bestia. Su aspecto era tal que aterrorizaba al que la contemplaba. Además, era en gran manera fuerte, en contraste con la tercera bestia, que se caracteriza por su agilidad. La cuarta es notoria por su gran fortaleza. La fortaleza de esta cuarta bestia se pone de manifiesto al describir sus grandes dientes de hierro. Imagínense, se le han de ver hasta como salido como un vampiro así, unos dientotes de hierro. Dice, también devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Describe la crueldad de esta bestia, porque además de que devora,
y desmenuza, o sea, deshace lo que llega a sus manos y se lo come. Luego todavía las sobras que quedan las pisa con gran, pues yo creo coraje o así, las sobras, dice, hollaba con sus pies. Todas estas expresiones sugieren fuerza e insensibilidad hacia sus víctimas. El profeta también observa que esta bestia era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, no tan solo en su apariencia, sino también en su modo de comportarse. La cuarta bestia era completamente diferente de las demás. Una de las cosas sorprendentes en esta cuarta bestia es que en su cabeza tenía 10 cuernos. Recordemos la cantidad, 10 cuernos. Estos cuernos más adelante son identificados como 10 reyes. La mayoría de los intérpretes conservadores indican a esta cuarta bestia como el Imperio Romano. El ascenso del Imperio Romano a la supremacía del poder fue algo sorprendente, porque en el año 241 a.C., los romanos derrotaron a los cartagineses y ocuparon la isla de Sicilia a raíz de las llamadas guerras púnicas. En el año 218 a.C., las legiones romanas hicieron su entrada en España. En el año 202 a.C., Aníbal fue derrotado en la batalla de Zama y los romanos conquistaron Cartago. Pero aún faltaba controlar el Mediterráneo oriental. Y a esa tarea se dieron los romanos cuando en el año 146 a.C. destruyeron la ciudad de Corinto, y en el año 63 a.C. Pompeyo ocupó Palestina. En el año 30 Marco Antonio incorporó Egipto al territorio romano, de modo que antes del nacimiento de Jesucristo los romanos tenían prácticamente el control del mundo conocido. Fíjense en qué sucesión tan rápida de años ellos se apoderaron de un gran territorio enorme. Dice, el gran imperio romano del pasado experimentó 2 siglos de gloria y esplendor, y en el año 476 después de Cristo, los bárbaros pusieron fin a dicho imperio en el occidente. En el año 1453 después de Cristo, los turcos ocuparon la ciudad de Constantinopla y el imperio romano en el oriente se desintegró. El historiador podría pensar que el imperio romano dejó de existir de una vez por todas, pero el libro de Daniel, en el capítulo 2, 7 y 9, sin embargo, enseña que habrá una reestructuración o fase final del imperio romano con una trayectoria histórica de carácter escatológico. Significa que va a volver a levantarse con el poderío que tuvo en aquel entonces. El versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Por quinta vez, Daniel usa un participio que sugiere una acción continua. Estaba contemplando los cuernos, es lo que dice Daniel, cuando de pronto un cuerno pequeño surgió entre ellos. Debe notarse que según la visión, el cuerno pequeño surge cuando los 10 cuernos de la cabeza de la bestia aún están en pie. O sea, eran 10 cuernos unidos, y de en medio de esos 10 cuernos salió el pequeño cuerno. Esto es confirmado por el hecho de que este cuerno pequeño arranca a 3 de los primeros, es decir, destrona o quita de sus puestos a 3 de los 10 cuernos iniciales. Es importante observar que el cuerno pequeño es pequeño solo en su comienzo, pero va creciendo progresivamente hasta el punto de desarraigar a 3 de los 10 cuernos que estaban anteriormente a él. Luego dice, de manera que
Ay, Señor, ya me perdí. De manera que las 4 bestias representan los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Los 10 cuernos representan 10 reyes que regirán de manera simultánea en la futura reestructuración del imperio romano. El cuerno pequeño, que va a ser el anticristo, surgirá en medio de los 10 cuernos y poco a poco se engrandecerá hasta llegar a derrocar de los 10 cuernos. Los 10 cuernos y el cuerno pequeño, por lo menos por un tiempo, actúan simultáneamente. El cuerno pequeño es indudablemente una persona. La expresión ojos como de hombre sugiere la idea de inteligencia, intuición, capacidad mental. Además, tenía una boca que hablaba grandes cosas. Esta frase parece indicar que el personaje simbolizado por el cuerno pequeño hará grandes promesas y declaraciones que asombrarán a la humanidad. También se caracterizará por hablar grandes cosas en contra de Dios. Esto lo vamos a ver después en este mismo libro. Y también se ve en Apocalipsis, en el capítulo 13 de Apocalipsis, vemos cómo el cuerno pequeño surge y habla exactamente grandes cosas contra el Altísimo porque se le es permitido. Luego vemos nosotros en el versículo 9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Por 6ª vez Daniel usa el participio del verbo asa, que significa ver o contemplar. El participio expresa la idea de acción continua. Hasta ahora el profeta ha estado contemplando las bestias. Se ha detenido para describir más detalladamente a la 4ª bestia, con sus cuernos, y luego el cuerno pequeño. De pronto la escena cambia y Daniel ve tronos que eran colocados o puestos en forma tal que constituyen una especie de tribunal preparado para la celebración de un juicio. Luego dice, la palabra es plural, lo que implicaría que la escena es la de una corte celestial en sesión, porque dice que son tronos. La expresión anciano de días es una referencia a Dios el Padre, visto en su carácter de juez eterno, con énfasis en la dignidad de su persona. La descripción de su vestido, blanco como la nieve, y su cabello como lana limpia, sugiere la idea de pureza, verdad y santidad. Esas son precisamente las bases sobre las que el juez ejecuta su juicio. También dice el profeta que su trono era como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El trono de fuego es símbolo del juicio de Dios y las ruedas pueden referirse al carácter universal de dicho juicio. La completa descripción del anciano de días sentado en su trono presenta un maravilloso cuadro del Dios de gloria, omnipotente y eterno, que está a punto de juzgar la maldad y el pecado de los hombres. El versículo 10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El fuego no tan solo describe el juicio de Dios, sino que también representa su gloria y su justicia. El río de fuego es descrito por una pareja de participios como fluyendo y brotando de la misma presencia de Dios. La gloria, la justicia, la santidad y los demás atributos son inherentes a su persona, como dice el autor de la epístola a los Hebreos, porque nuestro Dios
es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Las expresiones millares de millares y millones de millones que servían asistían delante de Dios es una clara referencia a la actividad del ejército angelical en la presencia de Dios. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan dice haber visto millones de ángeles, en Apocalipsis 5:11. Los ángeles evidentemente están clasificados según la actividad que realizan. La palabra ángel significa mensajero, pero los querubines y serafines tienen tareas específicas que les han sido asignadas. Luego, la frase "el juez se sentó" literalmente significa el juicio se sentó o el tribunal tomó asiento. El tribunal entró en sesión. El sentido que la expresión pretende dar, sin duda, es el de un tribunal que está preparado para comenzar un juicio. Al entrar el tribunal en su sesión, los libros fueron abiertos. Es posible que en esos libros se hallen las obras de los hombres. La Escritura dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Así lo dice Romanos 2:6. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Versículo 12. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. La atención del profeta se concentra en el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. El cuerno profería palabras blasfemas contra Dios. Se refiere al cuerno pequeño. El profeta, por lo tanto, se interesa en ver el juicio que vendría sobre dicho personaje a causa de su desafío a Dios. El cuerno se refiere a la persona del anticristo, quien representa la forma ideal del imperio romano que ha sido reestructurado en aquel tiempo. La bestia que es ejecutada en el versículo 11 se refiere a la cuarta bestia de la visión. Este juicio ocurre al final de la gran tribulación y coincide con la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos eso en Apocalipsis 19, 17 al 21 y Zacarías 14, del 1 al 4. La frase "y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego" representa el juicio completo y final de la bestia y su líder, el anticristo. El versículo 12 describe la destrucción de las tres primeras bestias de la visión. Dichas bestias han sido destruidas con anterioridad, pero Daniel da primera atención a la cuarta bestia debido al significado especial que tiene particularmente en lo escatológico. Dice la frase, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo, ilustra el hecho de que los tres imperios anteriores fueron en realidad absorbidos el uno por el otro. Medo-Persia absorbió a Babilonia, Grecia al imperio medo-persa, pero el imperio de la cuarta bestia es destruido de manera catastrófica y judicial, tal como fue visto por Nabucodonosor en el capítulo 2. En su sueño, el monarca babilónico vio una piedra cortada, no con mano, que hirió a la imagen en sus pies. Ese aspecto del sueño de Nabucodonosor se corresponde con la destrucción de la cuarta bestia de Daniel 7:11. Después de haber contemplado la visión de las cuatro bestias representativas de los cuatro imperios mundiales que abarcan el periodo llamado los tiempos de los gentiles, Daniel tiene la visión de la venida del Hijo del Hombre, Jesucristo, quien regresa para establecer su reino mesiánico. Versículo 13. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El título, Hijo del Hombre, señala al mismo Mesías. Los evangelios abundan
en pasajes donde dicha expresión se usa con referencia a Cristo. Tenemos varios pasajes en los evangelios, en Mateo 8:20, 9:6, 10:23, 11:19, Lucas 10:19-10, 22:48 y 18:31, etc. Dicha expresión se usa también con referencia a la segunda venida de Cristo en los siguientes pasajes. En Mateo 24, 27-37, 44, 25-31, Marcos 8:38, Lucas 17:30, 18:8, etc. El hecho de que Daniel ve a uno como un hijo de hombre contrasta con su visión de las bestias. El Mesías es visto en forma humana, tal como ascendió a la gloria en Hechos 1:11, cuando lo vieron los ángeles subir, los apóstoles subir, y los ángeles les dijeron: así como han visto a este Jesús irse, así volverá en las nubes. De modo que vendrá a establecer su reino de gloria. El personaje aquí referido y visto como hijo de hombre es presentado ante el anciano de días. Aquí tenemos un hermoso cuadro de la presencia de la persona del Padre y la del Hijo, como la que aparece en el Salmo 2, 6 al 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. La frase "y le fue dado dominio, gloria y reino" enfatiza tres características del reino mesiánico de Cristo. 1. El dominio es una referencia a la autoridad del Señor para gobernar, como dice Daniel 6:26, 7:27. 2. Gloria se refiere al honor propio de la dignidad de su persona. 3. Reino tiene que ver con la organización de su gobierno. Ese reino incluye pueblos, naciones y lenguas. Luego dice, Daniel menciona otras dos características del reino de nuestro Señor. Primeramente dice que su dominio es dominio eterno, es decir, ni su autoridad ni su poder podrán ser disminuidos. En segundo lugar, su reino es uno que no será destruido. En contraste con los reinos terrenales, babilónico, medo-persa, griego y romano, el reino de nuestro Señor Jesucristo no podrá ser destruido jamás, porque es un reino eterno. Gracias por estar con nosotros. Síguenos en las redes sociales. Si es la primera vez que nos visitas, contáctanos. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.